Muchísimas gracias por continuar con nosotros en el programa Los Investigadores Médicos. Le invito a que por favor le dé me gusta a nuestra página en Facebook, nos encuentra como Laboratorios Farmalat. Y bueno, es momento de conocer cosas especiales acerca del dolor, esos distintos dolores, su tratamiento y cómo reconocerlos. Dolores asociados a afectaciones del sistema nervioso. Y ahí es importante que vayamos haciendo alguna clasificación que nos permita dividir adecuadamente para que las personas puedan tener información y abordarlo adecuadamente. Arranquemos con esa parte, doctor. Muy bien. Dolores frecuentes en relación a afectación del sistema nervioso central o periférico, comúnmente vemos dolor lumbar. El dolor lumbar es algo muy frecuente, tanto que se agrupa dentro de un síndrome llamado síndrome de espalda baja dolorosa. Otro dolor muy frecuente es el dolor de cabeza, ¿verdad? Esto es tan frecuente que, según las estadísticas, 90% de la población adulta va a tener al menos un episodio de dolor de cabeza en el transcurso de un año. Y otro tipo de dolor común es el dolor asociado a polineuropatía, por ejemplo, a la neuropatía que produce la diabetes, a la neuropatía que produce el alcohol, ¿verdad? A la neuropatía que produce el VIH y otras enfermedades. En la parte que corresponde a síndrome doloroso de espalda baja, que nos puedas dar información al respecto. Muy bien. En el dolor de espalda baja hay múltiples componentes. Esto mismo que habíamos hablado, dolor neuropático y dolor nociceptivo, en el síndrome de espalda baja se juntan. Ahí hay una mezcla de dolores. Comúnmente el paciente con espalda baja dolorosa tiene un componente somático directamente y tiene un componente neuropático. Dentro del componente neuropático, lo más común y lo que más deberíamos de tratar de identificar es si existe una hernia de disco en los discos que separan las vértebras. Las vértebras están separadas por un pequeño colchoncito que se le llama disco intervertebral. Pues este disco puede protruir y comprimir un nervio, una raíz nerviosa, y eso producir un dolor con una distribución. Una característica básica de esto es que el dolor el paciente lo percibe clásicamente con una distribución. Y la más común que vemos de esto es el dolor tipo ciática, ¿verdad? Que es el dolor que empieza en la cintura o en el glúteo y discurre por la parte posterior del muslo, por la parte posterior o lateral de la pierna. ¿Qué hacer para todo este grupo de personas que comúnmente dicen tengo ciática, aunque no haya sido diagnosticada? Lo ideal en este grupo de pacientes definitivamente tiene que ser la evaluación clínica. Definitivamente tenemos que establecer si existe o no alteración neuropática, si existe o no alteración motora, aparte de la afectación sensitiva, porque esto es importante. Estos nervios también cumplen una función motora. Y una cuestión asociada que podemos ver es un fenómeno llamado claudicación, que es el fenómeno por el cual el paciente pierde súbitamente la fuerza en una de las extremidades, y esto asociado al dolor. ¿Qué es lo que habría que hacer? Definitivamente hay que asistir a una evaluación. Ya el clínico ahí determinará, en base a la evaluación, si amerita o no un estudio de imagen, ¿verdad? Si amerita o no un estudio de neurofisiología y tratar de establecer la causa. De nuevo, siempre retornamos a la parte que tiene que ver con lo básico, que es hacer la consulta apropiada. Y un aspecto muy importante son las llamadas cefaleas o dolores de cabeza. Y ahí creo yo que sí es importante hacer todo ese escrutinio y discrecionalidad acerca de qué se trata cuando uno está hablando de dolor de cabeza. Muy bien. Dolor de cabeza es un océano de cosas. A grandes rasgos vamos a hablar que los dolores de cabeza se dividen en dos tipos. El dolor de cabeza en medicina se llama cefalea, la cefalea primaria y la cefalea secundaria. La cefalea primaria es aquella en la que no podemos identificar una causa básica que produzca el dolor. Y ahí, por ejemplo, se encuentra la migraña característicamente, ahí también se encuentra la cefalea tipo tensional y un grupo de cefaleas que se le llaman trigémino-autonómicas.
Dentro de las cefaleas que son secundarias son aquellas que se producen a consecuencia de, por ejemplo, el dolor de cabeza que produce un tumor cerebral, un trauma, o el dolor de cabeza que produce el abuso en el consumo de analgésicos, que eso podemos platicar un poquito más adelante. Dentro del grupo de cefaleas primarias hay que hacer la aclaración. Cuando una persona adulta sufre dolor de cabeza con mucha frecuencia, vemos que se le cataloga de migraña de entrada, o la gente misma se pone el diagnóstico, es que yo tengo migraña. Y eso no suele ser así. De hecho, la mayor cantidad de veces, la gente que sufre dolor de manera cotidiana o la mayor cantidad de días a la semana, lo que tiene son cefalea de tipo tensional. Hay una diferencia básica o común entre ellos. Para darles unos tips, la cefalea tipo tensional característicamente afecta la frente, ¿sí? Y las regiones temporales o la región occipital. Usualmente dura varias horas, usualmente es opresiva, típicamente no molesta la luz, no molesta el sonido, no molestan los olores y no hay algo que le avise al paciente que le va a dar dolor. Otra característica es que el paciente puede tener dolor durante días o semanas y se suele exacerbar por estrés emocional o ciertos desencadenantes. Mientras que la migraña es un dolor que ocurre de manera episódica, por ataques, que característicamente tiene una distribución en la mitad del cráneo, ¿sí? Usualmente duele alrededor del ojo, molesta mucho la luz, el sonido, molestan los olores. En algunos casos, algunos pacientes pueden tener algo llamado aura, que es una percepción que va a ocurrir antes del dolor y que le avisa al paciente que le va a dar dolor de cabeza, ¿sí? Como por ejemplo, y la más común es la teicopsia, que es perder la visión en una parte y ver un halo luminoso alrededor de ella. Pero dentro de este grupo también hay muchos tipos de aura visual, ¿verdad? Como por ejemplo ver luces o rayas luminosas, ¿verdad? Estas son características comunes que vemos dentro del tipo del grupo de las de migraña. En migraña es importante igualmente establecer, doctor Arévalo, la importancia de no automedicación. Y tal vez aprovechando hablar de las secundarias y las que tienen que ver con uso de fármacos, aquí podríamos aprovechar a platicar alrededor de eso. Esta pregunta es muy importante y este tema es muy importante. Tengan cuidado con los analgésicos, ¿sí? Todos los medicamentos, sin excepción, tienen efectos secundarios y los analgésicos no son la excepción. Existe un tipo de dolor de cabeza llamado cefalea asociada al abuso de analgésicos. Esto se refiere a pacientes que tienen dolor, usualmente dolor de cabeza, se automedican y toman una cantidad exagerada de fármacos, de pastillas para el dolor, que pueden ser lo que ustedes quieran, aspirina, dexketoprofeno, ketorolaco, el que ustedes quieran, ¿verdad? Y se abusa de ellos. Cuando estos fármacos son metabolizados, los metabolitos, o sea, los productos que se originan del metabolismo de estos fármacos producen dolor de cabeza en sí y pueden ser peligrosos, no solo por el hecho de que pueden afectar el funcionamiento hepático, pueden afectar el funcionamiento renal, pueden producir hemorragia gastrointestinal o úlceras, sino que también pueden inflamar una capa que cubre el cerebro llamada dura madre y producir algo que se llama paquimeningitis. La cefalea por abuso de analgésicos, de hecho, coexiste con un tipo de cefalea primaria. Es decir, el paciente puede tener cefalea tipo tensional y aparte tener cefalea por el abuso de fármacos. Importantísimo para poder tomar medidas precautorias, que eso es lo que siempre intentamos en esto. Una parte final de consejo en este resumen, porque como te platicaba previo al set, el grupo de personas que nos ven pues corresponden a todos los grupos, clases, profesiones, así es que un consejo sobre todo en relación a cefaleas. Muy bien. Como consejo final, vamos a dar algunos datos de alarma. ¿Cuándo debería de consultar al neurólogo por un dolor de cabeza? Estos son algunos tips generales, ¿no? No quiere decir que si se me pasó alguno no vaya a ser importante, pero
Particularmente importantes son cefalea que le despierta, dolor de cabeza que le despierta en la noche. También dolor de cabeza que inicia luego de los 50 años. Dolor de cabeza en pacientes que tienen cáncer o VIH. Dolor de cabeza que se asocia a fiebre. Dolor de cabeza de cierto tipo que existía durante mucho tiempo y a partir de cierta fecha cambió de características. He tenido dolor de cabeza toda la vida, pero ahorita, desde hace un mes, mi dolor de cabeza cambió y tiene estas y estas y estas características. Un dolor de cabeza que cambia de características también debe de acudir al médico por ello. La otra es el peor dolor de cabeza de la vida. Eso es otra razón importante, la cefalea explosiva que ocurre y que el paciente la describe como el peor dolor de cabeza de la vida. Esta es otra razón importante para ello. No sé si ya mencioné, también la gente que tiene más de 50 años y que inicia con dolor de cabeza debería de ser evaluada. Los tips siempre son importantes y por eso ustedes ven que en la parte de la producción de nuestro programa siempre hay tips de salud. Así es que ahora vamos a pasar a otro aspecto importante que tiene que ver con lo cognitivo, con lo emocional, con el sistema nervioso y con todo un aspecto que tiene que ver con la neuropsicología. Continúe con nosotros. Dato importante, el cuerpo humano puede experimentar dolor por diversas razones. Los síntomas no suelen aparecer de manera aislada. Por lo tanto, puede ser que haya más de un mecanismo implicado cuando sentimos dolor. El dolor agudo se manifiesta de repente e indica que el organismo ha sufrido una lesión. El dolor crónico es más duradero que el agudo y en ocasiones no responde a los tratamientos. Habitualmente se asocia a enfermedades crónicas, al contrario de lo que sucede con el dolor agudo. El dolor crónico suele estar relacionado con disfunciones o enfermedades persistentes. Es momento ahora de compartir junto a usted nuestro tip de salud y le comparto esos pequeños consejos para aliviar los dolores leves. Tip de salud. El dolor físico, en toda la extensión de la palabra, es inevitable. Desde un pequeño dolor de cabeza, el dolor de muela, hasta un parto, forma parte de nuestra cotidianidad. Por eso, les traemos estos pequeños consejos que pueden ayudar a reducir dolores de baja intensidad. Lo primero que debemos hacer es relajar el cuerpo y respirar lentamente. Es probable que si el dolor es intenso, estés respirando rápida y superficialmente. En cambio, se ha demostrado que la respiración profunda controlada, que significa respirar desde el diafragma y exhalar desde el pecho, activa la respuesta tranquilizadora del sistema nervioso parasimpático. Acuéstate en una habitación tranquila, apaga las distracciones y reduce los factores exteriores que podrían estimularte en exceso. Trata de enfocarte únicamente en inhalar y exhalar. Si puedes darte cuenta de que controlas tu cuerpo y te haces cargo de tu propia respiración, serás más capaz de evitar que el dolor te controle. Una vez que respires profundo, la relajación muscular vendrá naturalmente. Otra manera es la relajación progresiva. Se ha demostrado que es una forma eficaz de relajar los músculos que no requieren estímulos externos. Empieza con los dedos de los pies, luego avanza a través de los músculos del resto del cuerpo hasta que llegues al rostro. Para cada músculo, primero contrae el músculo lentamente, luego relájalo y espera hasta que se suelte por completo antes de seguir avanzando. Una más es confrontar tu dolor. Algunas investigaciones sugieren que, en vez de pensar en otras emociones, debes concentrarte en separarte del dolor. Prueba la disociación. Se trata de imaginar que la parte dolorosa del cuerpo está separada del resto, bien lejos de la mente. Visualiza tu dolor como una masa amorfa gigante, un ruido alto o una luz brillante. El truco es imaginar que reduces gradualmente la naturaleza irritante del símbolo. Por ejemplo, reduciendo el tamaño de la masa, callando el ruido o atenuando la luz. A medida que reduces dicha irritación, reducirás la irritación que causa el dolor. Estos son pequeños tips de relajación para un dolor físico moderado. Si su dolor es crónico, lo correcto es que consulte a su médico. El CIM es el Centro de Innovación Médica. Esta es la parte inicial de Ciudad Científica, en la que se estudian, investigan
y se formulan productos para tratar todo ese gran grupo de enfermedades recurrentes, crónicas o agudas que son invalidantes. El Centro de Innovación Médica trabaja a través de toda una plataforma de estudio. Se hacen una serie de estudios a nivel bibliográfico. Luego ya se trabaja computarizadamente en toda la propuesta de las vías biológicas que se alteraron y las vías biológicas que se van a restaurar. Una vez que todo eso se ha hecho, ya se pasa a la parte de producción y de manufactura de productos que está ligado a lo que es Farmalat y su corporación de investigación. Las enfermedades que trata el CIM inicialmente son los coadyuvantes para el cáncer y luego se sumó a esto una buena cantidad de enfermedades crónicas no resueltas que incluyen diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades degenerativas del sistema nervioso central como Parkinson, Alzheimer y todo otro tipo de entidades que son recurrentes y que aunque no parezcan graves, son bien invalidantes como colon espástico, colon irritable, úlceras, gastritis, reflujo. Todo este tipo de entidades son tratadas en el CIM. El tratamiento es obviamente innovador. Son biomoléculas, son los extractos de las moléculas de plantas que tienen propiedades farmacológicas y terapéuticas. Estamos hablando de cómo se pudo extraer de la granada, de la guanábana, de la fresa, de diversas plantas, la molécula específica que tiene acciones precisas. Todo esto, como expliqué anteriormente, se estudia, se ha llevado tiempo poderlas conjugar y hoy día tenemos ya productos como Limtox, que es un desintoxicante o un antioxidante o un regenerador universal. Tenemos Oconex como coadyuvante en la terapia del cáncer, Proxazin para próstata con resultados fabulosos, Sevilat, que es un producto para tenerlo en la mesa diariamente y evitar que haya un proceso oxidativo y es para niños y adultos. Y estamos por formular ya un producto para la diabetes. El Centro de Innovación Médica se encuentra ubicada en la 0 Avenida C, 2-55, zona 6 de Villanueva, Colonia Najarito. Ingresando por la entrada principal hacia Villanueva, sobre la 4ª Avenida, doblar a la derecha en la esquina del Hospital Belén, llegar al tope y girar a la izquierda. En la siguiente calle, doblar a la derecha. Continuar recto hasta topar. Dar vuelta a la derecha y ahí encontrará Laboratorios Farmalat.